Este es un video sobre el algoritmo más importante de todos los tiempos. La transformada rápida de Fourier, o FFT. La utilizas todo el tiempo, incluso ahora mismo viendo este video. Y se usa en radares y sonares, 5G y Wi-Fi. Básicamente, cada vez que una señal es procesada, es muy probable que la transformada rápida de Fourier esté involucrada. Pero encima de todo esto, la FFT fue descubierta por científicos que intentaban detectar pruebas de armas nucleares encubiertas. Y si la hubieran descubierto antes, hubiesen podido detener la carrera armamentista nuclear. Yo siempre supuse que esa carrera armamentista nuclear fue inevitable, que una vez que Estados Unidos lanzara bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, era inevitable que las demás potencias importantes desarrollaran armas nucleares. Pero quizás no fue así, porque era claro para todos que las armas nucleares eran un antes y un después. La bomba lanzada en Hiroshima descargó 1000 veces más energía que el explosivo convencional más grande. Así que los otros países estaban ciertamente preocupados. Al terminar la guerra, Canadá y el Reino Unido solicitaron una reunión para discutir qué iba a hacerse acerca de las armas nucleares. Y al contrario de lo que yo creía, Estados Unidos estaba abierto a estas discusiones. Se dieron cuenta que no serían la única nación con armas nucleares mucho tiempo más. Así que ofrecieron desmantelar todas sus armas nucleares si el resto de las naciones se comprometían a nunca fabricarlas. Esto se conoce como el Plan Baruch. Proponía que un cuerpo internacional controlara todos los materiales radiactivos de la Tierra, las minas, el refinamiento y el uso de aquellos materiales con propósitos pacíficos como la generación de energía nuclear. Pero los soviéticos rechazaron la propuesta. La veían como tan solo otro plan para mantener la dominación nuclear estadounidense. Así fue como comenzó la carrera armamentista nuclear global. Para desarrollar nuevas armas nucleares se necesitaban pruebas extensivas, y muchas de ellas se realizaban en lugares remotos como las islas del Ártico o del sur del Pacífico. Estados Unidos también creó un sitio de pruebas nucleares en Nevada, cuyos productos radioactivos se dispersaron a lo ancho del país, por lo que por fuera de Japón, el pueblo más negativamente afectado por las armas nucleares estadounidenses fueron los mismos estadounidenses. Estados Unidos pronto pasó de las armas de fisión a bombas termonucleares, que combinaban fisión y fusión para descargar aún más energía. Fueron un cambio tan grande con respecto a las primeras bombas atómicas como lo habían sido esos dispositivos de los explosivos convencionales, aún 1000 veces más poderosas. La aniquilación de toda la vida en la Tierra ha sido colocada en el rango de lo técnicamente posible. En 1954, en el atolón Bikini al sur del Pacífico, Estados Unidos probó un nuevo diseño termonuclear que usaba hidruro de litio como combustible. Esperaban que ese dispositivo, alias Camarón, descargara la energía equivalente a 6 millones de toneladas de TNT. Pero estaban equivocados. Soltó 2 veces y media esa cantidad gracias a reacciones con litio 7 que no habían anticipado. Como resultado, más material radiactivo fue creado y llovió sobre un área mucho más grande que la planeada. Los residentes de los atolones cercanos fueron evacuados después de 3 días, sufriendo ya los síntomas de la radiación. Más al este, 23 tripulantes de un barco pesquero japonés quedaron atrapados en un remolino de ceniza blanca radiactiva. Aquella misma tarde estaban sufriendo síndrome de irradiación aguda. Uno de los tripulantes murió por complicaciones causadas por ello 6 meses después. Estos eventos generaron el repudio popular a las pruebas nucleares. El símbolo moderno de la paz se diseñó en los años 50 al combinar los símbolos de la D y la N en el alfabeto semáforo, iniciales de desarme nuclear. Un gran número de líderes mundiales reclamaron una prohibición amplia de las pruebas, la prohibición de las pruebas de armas nucleares por parte de cualquier estado. Y de hecho, este reclamo fue tomado en serio por las potencias nucleares del mundo. Comenzaron negociaciones y reuniones con nombres muy literales como la Conferencia para el Cese de las Pruebas de Armas Nucleares, que se realizó en Ginebra en 1958. Y para mostrar lo serio que se tomaba en el asunto, incluso detuvieron todas las pruebas durante las negociaciones, por lo que 1959 fue el único año en un largo periodo en el que no se detonaron bombas nucleares. Pero había un gran problema en las negociaciones de una prohibición amplia de las pruebas, que era ¿cómo saber si el otro lado cumpliría su parte del acuerdo? A Estados Unidos le preocupaba que los soviéticos continuasen haciendo pruebas encubiertas y lo superasen tecnológicamente, y los soviéticos desconfiaban de Estados Unidos por lo mismo.
Para tratar estas preocupaciones se realizó la conferencia de expertos para estudiar la posibilidad de detección de violaciones de un posible acuerdo para la suspensión de pruebas nucleares. De verdad, ese fue su nombre, no estoy inventándolo. Detectar pruebas atmosféricas era algo bastante simple. Los isótopos radiactivos que producían se dispersaban en la atmósfera y podían ser detectados a miles de kilómetros de distancia. Las pruebas submarinas producen sonidos distintivos que viajan con eficiencia a alrededor de 1 kilómetro debajo de la superficie del océano. Estos podían ser detectados por hidrófonos. Pero las pruebas subterráneas son mucho más difíciles de detectar desde lejos porque su radiación mayormente es contenida, y los soviéticos se negaban a permitir visitas obligatorias de control que consideraban espionaje. Esto fue finalmente la razón por la que cuando se firmó un tratado de prohibición de pruebas en 1963, solo fue una prohibición parcial. Prohibieron las pruebas submarinas, atmosféricas y en el espacio, lugares donde el cumplimiento podía verificarse, pero no prohibieron las pruebas subterráneas, por la sencilla razón de que era casi imposible verificar su cumplimiento. Pero los científicos han estado intentando encontrar una forma de detectar con certeza las detonaciones subterráneas. Luego de la reunión de Ginebra, científicos estadounidenses y soviéticos formaron un grupo de trabajo para discutir el asunto, y su idea fue usar sismómetros ubicados fuera de los países donde las bombas estuvieran probándose, para detectar las vibraciones leves causadas por explosiones. El problema era, ¿cómo distinguir una prueba nuclear de un terremoto? Además, parte del propósito de detectar las pruebas de tu adversario es espiarlos, saber cuán grande es la explosión que pueden generar. Pero la señal del sismómetro depende no solo del rendimiento del dispositivo, sino también de cuán profundo se encuentre. Para determinado rendimiento, las explosiones más profundas aparentan ser más pequeñas, así que los científicos querían un método con el que determinar de forma fiable si cierta señal era una bomba o un terremoto, y si era una bomba, cuán grande era y cuán profunda se encontraba. Sabían que toda esta información estaba contenida en la señal del sismómetro, pero no podía ser leída al mirar los garabatos. Necesitaban saber cuánto de las diferentes frecuencias estaba presente, lo que significa que necesitaban usar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una forma de descomponer una señal en puras ondas senoidales, cada una con su propia amplitud y frecuencia, que al sumarse componen la original. Esto parece algo mágico, ya que la suma de una serie de ondas senoidales puede verse arbitrariamente complicada, y nada parecida a las ondas que la componen. Hay algunas formas elegantes de entender cómo funciona la transformada de Fourier, como se muestra en un video genial de 3 Blue 1 Brown. Pero yo quiero mostrar un acercamiento más directo. Si quieres saber cuánto de una onda senoidal particular hay en una señal, solo multiplica la señal por la onda senoidal en cada punto, y luego suma el área debajo de la curva. Un ejemplo sencillo. Digamos que nuestra señal es solo una onda senoidal con cierta frecuencia, pero hagamos de cuenta que no sabemos eso, y estamos intentando saber qué ondas senoidales se suman para formarla. Bueno, si multiplicamos la señal por una onda senoidal de frecuencia arbitraria, las dos ondas no son correlativas. Tienes tantas posibilidades de encontrar sitios donde tengan el mismo signo, tanto positivos como negativos, como donde tienen signos opuestos. Por ende, cuando las multiplicas entre sí, el área sobre el eje X es igual al área debajo del eje X. Entonces, estas áreas suman 0, lo que quiere decir que esa frecuencia de onda senoidal no es parte de tu señal. Y esto será cierto en la mayoría de las frecuencias que pruebes, asumiendo que estás considerando un marco temporal suficientemente largo. La única excepción es si la frecuencia de la onda senoidal es exactamente igual a la onda de la señal. Ahora, estas ondas tienen correlación, por lo que su producto siempre será positivo, así como su área debajo de la curva. Esto indica que esta onda senoidal es parte de nuestra señal. Y este truco funciona incluso si la señal está compuesta por un conjunto de frecuencias diferentes. Si la frecuencia de las ondas senoidales es uno de los componentes de la señal, tendrá correlación con la señal y producirá un área distinta de 0. Y el tamaño de esta área nos dice la amplitud relativa de esa frecuencia de onda senoidal en la señal. Repite este proceso para todas las frecuencias de ondas senoidales y te dará el espectro de frecuencia. Básicamente, qué frecuencias están presentes y en qué proporciones. Hasta ahora solo he hablado de ondas senoidales, pero si la señal es una onda cosenoidal, entonces incluso multiplicándola por una onda senoidal de la misma exacta frecuencia, el área debajo de la curva será 0. Así que para cada frecuencia,
En verdad necesitamos multiplicar por una onda senoidal y una onda cosenoidal y encontrar las amplitudes para cada una. La razón de estas amplitudes indica la fase de la señal. Es decir,